Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, el grupo 8 vamos a hablar sobre el acuerdo plenario extraordinario con el asunto de proceso penal inmediato reformado, legitimación y alcances. Mi grupo está conformado por Viviana Beatriz, Walter Pablo, quien le habla a Gaby Francesca, y Liliana Liz. A continuación le doy el pase a mi compañera. Para poder hablar sobre la introducción, primero debemos definir qué es el proceso de inmediato. Es un tipo de proceso especial alternativo, los cuales están sustentados en criterios de especialidad, necesidad y razonabilidad, cuya finalidad es alcanzar eficacia y celeridad procesal, respetando los derechos procesales del imputado. En este sentido, el proceso inmediato es aquel que, bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley, permiten abreviar el proceso penal, suprimiendo la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia del proceso común. El acuerdo plenario extraordinario número 2, guión 2016 CIJ 116 es un documento emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. Este acuerdo plenario establece los presupuestos materiales o la naturaleza del sujeto que se requieren para la aplicación del proceso inmediato reformado. El acuerdo plenario establece que para la aplicación del proceso inmediato reformado se requiere de la presencia de la evidencia delictiva y de la ausencia de complejidad o simplicidad del caso. Además, el acuerdo plenario establece que la interpretación de las normas habilitadoras de este proceso especial debe ser estricta, ya que el proceso inmediato reduce el mínimo indispensable las garantías procesales de las partes especiales de la defensa o de la jurisdiccional de los imputados. Es importante destacar que el Acuerdo Plenario Extraordinario número 2, 2016, CIJ de 116, es una fuente de doctrina legal y no tiene carácter vinculante. Este acuerdo plenario establece los presupuestos materiales o la naturaleza de sujeto que se requieren, pues, la aplicación del proceso inmediato reformado. Buenas tardes, profesora. Voy a hablar sobre las principales características del Acuerdo Plenario Extraordinario número 2-2016 y -116, el cual establece los lineamientos sobre el proceso inmediato en el sistema judicial peruano. Este proceso tiene como objetivo simplificar, agilizar ciertos casos legales en los que se evidencia es clara y contundente. Las principales características, son los casos aplicables en el proceso inmediato, la cual es aplicable a una serie de delitos específicos donde la evidencia es clara y la investigación puede ser completamente abarcada en los delitos de flagrantes, delitos con pena máxima no mayor de 4 años y casos de desacato, entre otros. Las siguientes, las audiencias únicas, que se establece una audiencia única donde se discutirá tanto la procedencia del proceso inmediato como el juicio en sí. Esto agiliza el proceso y evita múltiples audiencias. Como tercer punto, la reducción de plazos debido a la naturaleza del proceso inmediato, la cual se reduce en el tiempo para la investigación preliminar y preparatoria, así como con el juicio. El punto 4, la sentencia inmediata. Si el juez determina que hay suficiente evidencia, puede emitir una sentencia inmediata. Y para finalizar, el recurso. El acuerdo también establece las reglas para la apelación de las decisiones tomadas en el proceso inmediato. Para finalizar, es importante señalar que este acuerdo plenario busca equilibrar la necesidad de un juicio rápido y eficiente con el respeto a los derechos del acusado, incluyendo a los derechos a un juicio justo y la presunción de inocencia. Eso es todo. Gracias. Estimada doctora, continuando a la exposición de mis compañeros, en mi caso me toca exponer en cuándo se aplica este proceso inmediato. Y el proceso inmediato se aplica solo en caso de flagrancia delictiva o cuando el imputado ha confesado la comisión del delito.
Este proceso también en el Perú se presenta como un juicio que es una vía procesal contenida en la ley de procedimiento penal, cuyo objetivo es obtener la condena si existieran las pruebas suficientes que acrediten las responsabilidades penales del imputado. También son aquellos elementos de convicción recabados por la policía con conocimiento del fiscal. En la primera diligencia, que el fiscal y la policía van al lugar, van in situ para ver la situación, cómo se desarrolló este tipo de crimen. Tiene que ser urgente e inmediata, inaplazables, para que le den la seguridad al fiscal, para que pueda ya tener un hecho claro, un hecho convincente, para que pueda tener la responsabilidad del imputado generada por este tipo de delito. Cambiando de filmina, hablamos también de las circunstancias de aplicación. Y de acuerdo al artículo 446 del Código Procesal Penal, que nos dice que existen 3 supuestos en los cuales el fiscal debe solicitar la incoacción del proceso inmediato. Entonces, el fiscal debe solicitar este proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos, solo algunos de los siguientes supuestos. En primer lugar, el imputado ha sido sorprendido in flagranti y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259. Segundo, cuando el imputado ha confesado la comisión de un delito. Al él haber confesado la comisión del delito, esto tiene que estar también estipulado en el artículo 160. Y por último, cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo al interrogatorio del imputado sean evidentes. ¿Qué quiere decir? Que cuando la policía y el fiscal comiencen a recopilar las pruebas y ya sea evidente todo lo que ha pasado, todo lo que el imputado ha generado, automáticamente también se utilizaría esta figura. Ahora bien, también se señala que existe una pluralidad de imputados y esto podría someterse a un proceso inmediato. ¿Qué quiere decir? Siempre que todos los imputados se encuentren en alguno de los supuestos anteriores, ya los que antes he mencionado. ¿Qué quiero decir? Si uno de estos no ha sido detenido en flagrante delito, o no ha confesado el delito, o no tiene elementos de convicción evidentes, no es posible someterlos a un proceso inmediato, aun cuando los demás sí se encuentren en alguno de los supuestos. Esto implica una prohibición de acumular el proceso y encaminarlo por las vías diferentes, común e inmediato. Para finalizar, existen supuestos de improcedencia del proceso inmediato, como una deficiencia de imputación concreta, y esta se dará lugar en la improcedencia del proceso inmediato. El juez debe investigar en la preparatoria, debe realizar un control riguroso para verificar que la incoacción del proceso inmediato tenga como fundamento una imputación concreta, que ésta contenga una figura probable en un caso fácil de poder manejar. Muy amable, estimada autora. Buenas tardes. Continuando con la exposición, esta parte tocaremos los aspectos del trámite del proceso inmediato reformado. En cuanto a la oportunidad procesal de la innovación, el artículo 447 del nuevo Código Procesal Penal estipula 2 momentos procesales para la solicitud de la incoación del proceso inmediato. Una, que es cuando es delito fragante, y segunda, cuando es delito confeso y delito evidente. En cuanto al ejercicio del derecho de defensa, esta habla que en el proceso inmediato se tiene que sustentar la existencia evidente delictiva para que pueda ser parte de este proceso. El debate probatorio será muy acotado, primero, a la acreditación de tal evidencia delictiva y segundo, a la verificación de la regularidad, fiabilidad y corroboración y suficiencia de la prueba de cargo. La defensa puede cuestionar, desacreditar la prueba y su suficiencia que se le ha imputado. En cuanto al Código de Procedimientos Penales, esta dice que es aplicable a todos los distritos judiciales, aún cuando no rige en su integridad el nuevo Código Procesal Penal. Asimismo, lo que constituye la constitución de las partes contingentes, estas hablan de los sujetos del proceso, en cuanto al actor civil, el tercero civil, y que inicialmente no son partes necesarias, imprescindibles para la constitución de un proceso penal, porque son partes contingentes. Se exige que su participación con una resolución judicial dictada previa instancia de parte legítima, planteada ante la investigación preparatoria y bajo procedimientos de audiencia. En cuanto a la prueba inicial,
Esta es fundamental para la acreditación de numerosos delitos. La necesidad de la pericia deriva del aporte de conocimientos especializados para facilitar la percepción y la apreciación de los hechos de la causa, ¿no? Esto es en cuanto a los aspectos de trámite que tiene, bueno, los aspectos más importantes que hemos podido rescatar de esta lectura sobre el proceso inmediato reformado. Con esto culmina nuestra exposición. Gracias.